Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos al módulo 8 de Teología Sistemática 2, en donde estamos estudiando la doctrina de la soteriología. Hoy estaremos viendo el último tema, que es las bendiciones de la salvación, y como parte de eso también la seguridad del creyente. Pero vamos a Dios en oración y vamos a pedir, como siempre, que Él nos guíe en nuestro estudio juntos. Oremos. Padre Celestial, gracias, Señor, por la bendición de ser tus hijos, la bendición de tener la autoridad, la potestad de ser llamados hijos de Dios y de servirte, Señor. Gracias que a la gran mayoría de nosotros nos llamaste y nos consideraste dignos para ponernos en el ministerio. Y, Señor, en preparación para ese ministerio es que estamos estudiando estos temas y necesitamos de la guía y la iluminación del Espíritu Santo. Y rogamos, Señor, que tú bendigas tanto al que instruye como a los que son instruidos, para que saquemos provecho, Señor, del estudio de tu santa palabra, para poder ser mejores siervos tuyos. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bien, vamos a hablar de algunas bendiciones de la salvación. Por supuesto, no podemos ver en detalle todas las bendiciones y hablar de todo lo que la Biblia habla acerca de cada una de estas bendiciones, pero vamos a hablar de algunas de ellas y ustedes irán dando crédito a la importancia de las que estamos tratando. En primer lugar, vamos a hablar de la conversión. Una de las bendiciones es que nosotros, al venir a Cristo, pasamos por un proceso que llamamos conversión. De ahí que llamemos a los cristianos convertidos y a los no cristianos inconversos. ¿Qué enseña la Biblia, específicamente el Nuevo Testamento, acerca de la conversión? Bueno, empecemos con una definición sencilla. La conversión es el acto por el cual el hombre, movido por el Espíritu Santo, acude a Dios para salvación. Y vamos a hablar de algunos aspectos respecto a eso. En primer lugar, nosotros sabemos que Dios invita siempre al pecador para que venga a Dios, que se vuelva a Dios. De ahí la palabra convertirse. Proverbios 1:23 dice: volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Isaías 31:6 dice: volved a aquel contra quien se rebelaron profundamente los hijos de Israel. Ezequiel 18:32 también dice: porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor, convertíos pues y viviréis. Entonces el acto de conversión es de volverse a Dios, de ir en una dirección equivocada y volverse a la dirección correcta, que es la dirección hacia Dios. Y cuando Dios da esta invitación, le corresponde al hombre responder a la invitación. Isaías 1:18 dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y el famoso versículo de invitación en Apocalipsis 22:17: y el espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye, diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. En la conversión tenemos varios elementos. Primero, el elemento del arrepentimiento.
El arrepentimiento abarca las tres esferas del ser humano, de las partes de las que está conformado el ser humano: el intelecto, las emociones y la voluntad. En cuanto al intelecto, la conversión implica un cambio de manera de pensar, la manera de razonar, de considerar las cosas, especialmente su estado y el pecado, tiene que cambiar. En cuanto al pecado, por ejemplo, el Salmo 51.3 es un buen ejemplo. Cuando David confiesa y se arrepiente de su pecado, dice: porque yo conozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Cuando David peca con Betsabé, obviamente su mente estaba ofuscada, no pensaba claramente, no lo consideró en el momento pecaminoso, como ocurre con mucha gente que no ha venido a Cristo, vive en pecado y no considera que sus hechos son pecaminosos. Así que el primer paso en la conversión, la primera etapa, digámoslo así, es que el hombre empieza a ver las cosas como Dios las ve, no como él cree que es lo correcto, sino como Dios lo ve, con un lente más preciso, sin distorsión, y puede entender su condición. Entonces el pecador, al convertirse, tiene un cambio en su manera de pensar en cuanto al pecado. Segundo, en cuanto a Dios. Salmo 51.6, ahí mismo más adelante dice: he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Aquí tenemos a David, un pecador contrito, que reconoce que hay un ser supremo, un ser santo, que ama la verdad en lo íntimo, que puede ver lo más profundo del ser humano y que tiene derecho de esperar y demandar la rectitud de sus criaturas. Cosa que, una vez más, cuando uno no viene a Cristo, uno no ve la razón de por qué tener que darle cuentas a alguien. Pero en la conversión esto es lo que pasa: un cambio de mente en cuanto al pecado, en cuanto a Dios y en cuanto a sí mismo. Allí mismo, una vez más, Salmo 51.4 dice: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Entonces la persona tiene un cambio de opinión acerca de sí mismo. Ahora ve sus hechos no como un ejercicio de su libre albedrío, como dice la gente: es mi vida, yo hago con ella lo que yo quiero. Sí, pero aquí vemos en el caso de David que se dio cuenta realmente cuál era su condición, la condición de él de pecado. En la conversión, además de un cambio en el intelecto, viene un cambio en las emociones, o sea, en su manera de sentir. 2 Corintios 7.9 dice: ahora me gozo, dice Pablo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. El pecado trae destrucción y el dolor y quebrantamiento del corazón cuando no hay arrepentimiento. Pero cuando hay arrepentimiento, sí viene una tristeza, viene una contristación, pero saludable, de renovación, de saber que el gran abismo que había entre Dios y nosotros como pecadores ha sido salvado. Dios ha dado por saldada la cuenta, y aunque el pecado trae sus consecuencias y deja sus secuelas, el hecho de saber que todo está arreglado entre Dios y nosotros es una
una gran bendición. Entonces hay un cambio en la emoción, aún en el pecar, porque el cristiano no deja de pecar, como ustedes lo saben. Cuando el cristiano peca, sabiendo pues que ahora como hijo de Dios debería honrar a Dios y ser santo como Dios es santo en toda su manera de vivir, y no lo hacemos, eso produce una profunda tristeza en nuestro corazón por haberle fallado a Dios, mientras que el pecador no arrepentido se deleita en su pecado, se le hace hasta gracioso hacer chistes de sus pecados, y muchos ejemplos podríamos dar de eso. Uno rápidamente que viene a mi mente es cuando los padres empiezan a enseñar a maldecir a sus hijos. Un niñito de 3, 4 años empieza a maldecir y todo el mundo se ríe, se les hace una gran gracia cuando no lo es. Entonces en el área de los sentimientos también viene un cambio por causa de la conversión. Y por último, la voluntad. El ser humano está compuesto por sentimientos o alma, está compuesto también por intelecto. Él tiene por Dios una mente capaz de razonar, y por último Dios le dio al hombre un libre albedrío, la capacidad de decidir por sí mismo, y en esta área también ocurre un cambio. Romanos 2:4 dice: o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Y también Filipenses 2:13, porque Dios es el que produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. De modo que al convertirnos, pues Dios es el que nos da la fuerza, nos da el deseo y el gatillo, por así decirlo, que hace disparar nuestra voluntad en la dirección correcta. Porque cuando no estamos en Cristo, no solamente no sabemos cómo comportarnos, qué cosas agradan a Dios y qué no, sino que simplemente no las queremos hacer, no nace de nosotros. La voluntad del hombre está corrompida hasta que viene a Cristo, y una de esas cosas es que Dios produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Bueno, entonces en cuanto a la conversión, pues encontramos que hay arrepentimiento, y eso es un cambio en las 3 áreas de las que acabo de hablar, pero también otro elemento de la conversión es la fe. Porque el arrepentimiento, hermanos, sabemos que no es suficiente. Pablo lo puso de esta manera en Hechos 20:21, cuando dice que no rehusó de compartir todo lo que era útil. Dice en el versículo 21 de Hechos 20, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y la fe en el Señor Jesucristo. Mucha gente piensa que no se tiene que preocupar de vivir para Dios, de ocuparse de la salvación, sino que hasta el momento de morir, dicen muchos, ya tendré tiempo de arrepentirme. Y de lo que no se dan cuenta es que el arrepentimiento no es suficiente. El arrepentimiento es un elemento importante, pero lo que salva realmente es la fe en el Señor Jesucristo. Pero no viene fe sin que venga el arrepentimiento. Así es que las dos cosas van de la mano, van una con otra. El objeto de la fe también es importante. La Biblia dice en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y cuando digo, o cuando la Biblia dice a los que creen en su nombre, en mi opinión, se refiere a creer todo lo que el nombre de Cristo representa, todo lo que la Biblia dice acerca de Él,
que es el Mesías, que es la puerta, el que por mí entrare, entrará y saldrá y hallará pastos, que es el buen pastor, que da su vida por las ovejas, que es el camino, la verdad y la vida, que es la resurrección y la vida, que el que cree en él, aunque esté muerto, vivirá, que él es el pan de vida, el que come su pan y bebe su sangre por medio de la fe, tiene vida eterna, etcétera, 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 que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que murió por nuestros pecados, en fin, el depósito en donde se pone la fe, el objeto de la fe es importante. Porque mucha gente dice, bueno, tengo fe en que, por ejemplo, me voy a graduar, tengo fe en que me va a ir bien en mi matrimonio, tengo fe en que mis negocios van a salir bien, tengo fe en que mi padre que está en el hospital se va a sanar. Todo ese tipo de fe yo le llamaría más bien esperanza, porque fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero en quién ponemos la fe es lo importante para salvación. Y en este caso es en aquel que ha sido puesto en propiciación por nuestros pecados. Este pasaje largo de Romanos 3, del 21 al 26, incluye muchos elementos en cuanto a este asunto del objeto de la fe. Vamos a leerlo. Dice ahí, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Entonces note la frase ahí, la justicia de Dios por la fe en Jesucristo. Y luego llegamos al versículo famoso 23, que dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Ya veremos estos elementos de la justificación más adelante, pero lo que quiero enfatizar aquí es el objeto de la fe, fe en el Señor Jesucristo, fe en su sangre. Él es el objeto de nuestra fe. Si lo ponemos en cualquier otra cosa o cualquier otra persona que no sea Él, esa clase de fe no es suficiente para salvación. Bien, pasando a otra de las bendiciones de la salvación, hablemos de la adopción. Es un concepto hermoso que nos presenta el Nuevo Testamento respecto a nosotros los creyentes al venir a la familia de Dios. En primer lugar, hablemos de la necesidad de la adopción. Nosotros no somos hijos de Dios por nacimiento. Nadie nacemos hijos de Dios. Yo sé que el mundo afuera considera que Dios es nuestro Padre y todos nosotros somos sus hijos y todos nosotros, entre nosotros, somos hermanos. No es así, y ustedes lo saben, la Biblia lo dice. Por ejemplo, en Efesios 2:3 dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. De modo que cuando nacemos, hasta el momento que llegamos a creer en Cristo, somos hijos de ira. Estamos bajo la ira de Dios por causa del pecado. Pero hasta que venimos al Señor Jesucristo, dejamos de ser hijos de ira y nos convertimos en hijos de Dios. Ustedes recuerdan las palabras de Cristo que le dijo a los judíos
que no creían en él. Juan 8:44 les dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, la adopción no es por nacimiento. Nadie nacemos siendo hijos de Dios. No es por herencia tampoco. Romanos 9, 7 y 8 dice: ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Y esto da al traste con el concepto de que el pueblo de Dios, en cuanto a la descendencia de Abraham, son el pueblo de Dios y que automáticamente ellos son salvos, y no es así. Hay ciertas promesas aplicables solamente al pueblo de Israel que se van a cumplir como nación. Pero cada uno de los judíos tiene que ser salvo, igual que los gentiles, en un acto de decisión personal, de conversión, de reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador, porque no por el hecho de ser descendiente de Abraham, automáticamente son ya hijos de Dios. Incluso nosotros llegamos a ser considerados como parte de la familia de la fe, descendientes de Abraham, el padre de la fe, al momento que nosotros venimos a Cristo. Entonces, no es por nacimiento, no es por herencia, sino que es por fe. Gálatas 3:26, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Ahora, ¿cuándo ocurre este asunto de la adopción? ¿Cuándo ocurre? Bueno, fuimos elegidos, en primer lugar, como estudiamos en la doctrina de la elección, fuimos elegidos desde antes de la fundación del mundo. Efesios 1, 4 y 5 dice: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, desde antes de la fundación del mundo, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Pero aunque fuimos escogidos para adopción antes de la fundación del mundo, esa adopción se consuma en el momento que nosotros creemos en él. Gálatas 4, del 4 al 7, dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a los judíos, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envía a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Y aquí entramos todos. Aunque cuando viene el cumplimiento del tiempo, Dios envía a su Hijo, como dice el pasaje, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, pero también a nosotros. Y de esa manera todos somos adoptados a hijos de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. ¿Cuáles son algunas de las bendiciones de la adopción? Bueno, como acabo de mencionar, ahora somos hijos de Dios, dejamos de ser hijos de ira, con todo lo que ello significa. Siendo Dios nuestro Padre, Él nos ama, nos provee, nos da su Espíritu Santo, que nos consuela, que nos mantiene cerca de Él y que nos tiene reservada una herencia en los cielos. Qué maravilla y qué bendición tan grande. 1 Pedro 1:4 dice: para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Qué bendición ser
de los hijos adoptados de Dios. Ahora somos hijos de Dios y al ser hijos de Dios somos coherederos con Cristo. Gálatas 4:7. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Y Romanos 8:17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ahora pertenecemos a la familia de la fe. Gálatas 6:10. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Y en esta familia tenemos ahora una relación íntima, diferente con cada uno de los cristianos. Lo pone Pablo de esta manera en 1 Timoteo 5, del 1 al 2. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como hermanos, a las ancianas como madres, a las jovencitas como hermanas, con toda pureza. Entonces estas son las bendiciones de la adopción. Ahora vamos a hablar de otra bendición de la salvación, que es la regeneración. La palabra regeneración viene de la palabra griega palingenesia, que está compuesta por dos palabras, palín y génesis. Palín quiere decir otra vez, y génesis, como ustedes saben, quiere decir nacimiento o principio. Esta palabra, sin embargo, aparece solamente 2 veces en el Nuevo Testamento, una en Mateo 19:28 y otra en Tito 3:5. Vamos a verlas. Mateo 19:28, y Jesús le dijo: de cierto os digo que en la regeneración, palingenesia, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y luego en Tito 3:5 dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, ahí está, palingenesia, y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Por qué significa esto de la regeneración? La regeneración o palingenesia significa renovación o renacimiento espiritual. Y lo que debemos decir es que esto no es el bautismo, ni ocurre en el bautismo. Algunos creen, incluyendo la Iglesia Católica y todos los que creen en la regeneración bautismal, que en el momento que somos bautizados, somos regenerados. La Iglesia Católica cree que el niño bautizado está siendo limpiado del pecado original. Y la Iglesia de Cristo y otros que creen que el bautismo tiene poder regenerativo, toman Juan 3:5, cuando dice que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios, creen que se refiere al bautismo. Y no es así, porque si vemos el contexto, tanto en el versículo 4, el anterior, como el versículo 6, después del versículo 5, vemos que Nicodemo ahí estaba preocupado de cómo volver a nacer otra vez físicamente. Y en la respuesta de Cristo, le dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Así que este nuevo nacimiento tiene que ver con un nacimiento espiritual, no físico. Y un nacimiento espiritual no puede ser producido por el agua. El agua no es ningún agente regenerativo. Si acaso algunos elementos que simbólicamente representan algo que puede limpiar, no es el agua del bautismo. Puede ser la Biblia, la palabra de Dios, porque el Señor Jesucristo le dijo a Pedro y a los discípulos, ya vosotros estáis limpios por la palabra
que os he hablado. Pero aquí en Juan 3 definitivamente no está hablando ni del agua del bautismo ni de la palabra de Dios. Está hablando de otro agente regenerador, que es el que ya mencionamos en Tito 4:5. Pero vamos a ver cuándo ocurre esto de el nuevo nacimiento, la regeneración. Bueno, vayamos al pasaje que ya leímos en Hechos 20:21, que dice: testificando judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Aquí vemos que creer que ocurre esta regeneración, ya sea antes o durante la fe, esto es salvación por obras, esto es salvación por señorío. Creer que uno tiene que experimentar o forzarse uno mismo a un cambio para llegar al punto donde seamos merecedores de la gracia de Dios, eso es salvación por señorío. Eso es querer hacer méritos, es querer ganarse el favor de Dios, mostrando un cambio de conducta, y no es así. La Biblia claramente dice que nuestras justicias para Dios son como trapos de inmundicia, Isaías 64:6, sino que tiene que ser estrictamente por fe. El arrepentimiento para con Dios no es necesariamente haber abandonado el pecado, sino sentir compunción por el pecado y estar dispuesto a dar un cambio e ir en dirección opuesta. El fruto de regeneración de lo que estamos hablando lo podemos encontrar en muchos pasajes de la Biblia. 1 Juan 2:29, 1 Juan 3:9, 4:7, 5:1, 4:18, que básicamente a lo que se refiere es a que nosotros como cristianos ya no vivimos en pecado. Ahora, aunque podemos caer y tropezar con el pecado, en realidad vivimos para una vida nueva. La Biblia dice en Mateo 3:8, el Señor Jesucristo exhorta ahí que debemos hacer obras o frutos dignos de arrepentimiento. Pero aquí no está hablando de que si nosotros damos señales de que hemos cambiado y que estas señales son el fruto de arrepentimiento, ahora merecemos ser salvados. Pues otra vez salvación por obras. No es así. Lo que se refiere es a que si alguien afirma, si alguien dice ser salvo y que es hijo de Dios, entonces sus frutos van a demostrar si ha habido un verdadero arrepentimiento o no. Entonces, una vez más, es lo que dice la Biblia en otras partes, ¿verdad? Por sus frutos los conoceréis. Y los frutos dignos de arrepentimiento es lo que en forma natural va a resultar en nuestra vida si hemos experimentado el arrepentimiento sincero. Pero recuerde que viene el arrepentimiento, es un paso indispensable en la salvación, pero no es el único. Se necesita la fe en el Señor Jesucristo. De modo que el que ha sido regenerado no practica el pecado. Solamente quiero ver unos pasajes que mencioné de 1 Juan 3:9. Dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Ahora, hay varias partes aquí en este libro de 1 Juan que dice que los nacidos de Dios no pecan, como aquí. No es que no peque, no es que no pueda pecar. Claramente está hablando aquí de no practicar el pecado. Una cosa es caer en pecado y otra cosa es vivir en pecado. Los cristianos seguimos cayendo en pecado, pero si alguien sigue viviendo en pecado,
no solamente está dando muestras que no ha experimentado un verdadero arrepentimiento, una verdadera conversión, y que obviamente el Espíritu de Dios no le trae convicción de pecado, pues sigue viviendo de esa manera, lo más seguro es que esa persona no es salva. Entonces, en la regeneración se necesita el elemento que es el Espíritu Santo, como ya leímos en Tito 3:5, dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que nos regenera. Nosotros no nos regeneramos a nosotros mismos. Tiene que ser una fuerza externa a nosotros, superior a nuestro pecado, porque nosotros somos esclavos del pecado. Nuestras fuerzas no nos alcanzan para producir una transformación, una regeneración tal como la que se necesita y como la que opera el Espíritu Santo en nosotros. Otra de las bendiciones de la salvación es la justificación. Dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es la justificación? Bueno, es un término jurídico del cual si uno no se ha desenvuelto en el campo jurídico es difícil que uno lo pueda entender. Pero Pablo, quien era un jurista, él entendía esta terminología y la usó mucho en sus epístolas. Podríamos ofrecer una definición como la que sigue. La justificación es el acto jurídico por medio del cual Dios declara inocente al culpable a cuenta de los méritos de Cristo. En el momento de creer en Él, trayendo reconciliación entre Dios, quien es el juez, y el acusado o condenado, que somos nosotros. Veamos aquí algunos elementos importantes de esta definición. Primero, es un acto jurídico. Es un acto jurídico en el que Dios es el juez y legislador. Y por un decreto, Él declara inocente al culpable. No necesariamente lo declara limpio de pecado o como si no hubiera cometido jamás un pecado. No lo declara sin mancha, sino sin culpa, que son dos cosas muy, muy diferentes. Y los méritos por los que es declarado inocente no son por los méritos propios, porque se necesitan los méritos de alguien más que no merezca un castigo, que pudiera ofrecer esa sustitución para justificación que el acusado mismo no puede ofrecer y no tiene para presentar. Y la justificación es atribuida por medio de la fe. Vayamos a aquel pasaje largo de Romanos 3 que ya leímos, pero que vale la pena puntualizar aquí otra vez. Romanos 3, 21 al 26, y déjeme resaltar algunas cosas aquí. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Y esto es un término muy amplio, la justicia de Dios. Se refiere a todo el proceso de justificación y como termina diciendo, siendo Él el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Pero sigamos adelante. Versículo 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Dios no nos puede declarar justos si no ponemos nuestra fe en aquel por medio del cual somos justificados. Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Y luego el versículo famoso, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay alguien que pueda decir, no tengo pecado, estoy libre de culpa,
el pecado no ha dejado ninguna mancha en mí. No, todos hemos pecado. Y el siguiente elemento, versículo 24, es que es por la gracia de Dios. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Una vez más, Dios no nos declara sin mancha, como que nunca hubiéramos pecado, sino sin culpa, ya que el castigo lo ha sufrido alguien más en nuestro lugar. Versículo 26, con la mira de manifestar en su tiempo a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Porque como legislador y juez, quien ha puesto las leyes, Él ha determinado que por amor a nosotros, la manera de declararnos justos es a través de alguien más que ha satisfecho las demandas de la santidad de Dios para que a través de Él pudiéramos ser justificados. Y bueno, es un proceso complicado, es difícil de entender, especialmente para la mente no regenerada. Parece como injusto, parece como no razonable, pero esto es lo que ocurre en la justificación. Veamos algunos elementos aquí rápidamente. En la justificación está la remisión del castigo. O sea, Dios perdona la pena, el castigo que se merece el pecado. Recuerda el versículo famoso de Romanos 6:23, que la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Más la dádiva, la salvación es por dádiva. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y también como nos dice Génesis 2:17, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiereis ciertamente moriréis. Porque desde que el hombre pecó, el hombre ha recibido en sí mismo el castigo de la muerte espiritual, que se va a perpetuar en el momento que nosotros morimos y pasamos a la eternidad sin haber experimentado el perdón de Dios. Además, por otro lado, la justificación es por gracia, como ya señalamos en el versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, y que no es por las obras de la ley. Esto lo dice Pablo en otro libro que habla magistralmente también acerca de la justificación sin las obras de la ley, Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y claro, en un mundo en donde estamos sumergidos en el concepto de darle a cada quien lo que se merece, esto no es bíblico, sino que es el pensamiento del hombre. Las religiones todas están basadas en que la salvación es una recompensa por las buenas obras. Y todas las religiones del mundo están basadas en eso. Te portas bien, mereces ir al paraíso. Te portas mal, vas a merecer un castigo. En el sistema de Dios, todos somos pecadores y todos merecemos ir al infierno. De ahí que se necesita esta bendición de la justificación en la que Dios nos declara justos gracias a que se nos imputa la justicia de Cristo. Cristo cumplió la ley por nosotros, por lo tanto sus méritos son adjudicados a nosotros, se nos aplica a nosotros al momento
de creer. Dice 1 Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Y para ser justificados tuvo que haber un derramamiento de sangre, ya que sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. 1 Pedro 1:18-19 habla de esta manera: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Bien, otra de las bendiciones de la salvación es la santificación. Es otro aspecto de cuando venimos a Cristo. ¿Qué ocurre en nuestra santificación? Bueno, echemos un vistazo a esto. Romanos 6:22 dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. La palabra santificación aquí en este versículo viene de agiasmos, es la palabra agiasmos. Hagio es la palabra santo. Hagio Pneumatos es el Espíritu Santo. De ahí que ese es el término que tiene como raíz esta palabra, santificación, hagiasmos. Como una definición que podríamos dar, es el acto por el cual Dios aparta al pecador arrepentido para una vida consagrada a Él, apartada del mundo y del pecado. Entonces hay dos aspectos aquí. Una es la separación de y otra es la separación a. Vamos a verlo en detalle aquí. Primero, esta santificación es una purificación por medio de la sangre de Cristo, porque así ocurría en el Antiguo Testamento, y aquí lo pone como ejemplo en el matrimonio el apóstol Pablo en Efesios 5:25 y 26. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla. Ahí está la palabra, santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Y este lavamiento, esta santificación, es, como dije, separarse del mundo hacia Dios. También se le llama consagración. Hay algunas porciones de la Biblia en donde a veces en forma intercambiable usa consagración y santificación. 1 Corintios 1:2 habla de esto. Dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Entonces noten por un lado como dice que somos santificados en Cristo, o sea, hemos sido sacados del mundo, y cuando ya estamos en Cristo, dice que somos llamados a ser santos. Y aunque somos santificados, o sea, apartados del mundo, todavía de aquí en adelante somos llamados a santificarnos para Dios, a acercarnos a Él, a ser consagrados a Él. Porque ser santos no significa necesariamente ser limpio de pecado. Los católicos llaman santos a hombres y mujeres que vivieron, según ellos, vidas casi sin pecado, lo cual no es posible, porque la Biblia dice claramente que no hay hombre sobre la tierra que haga bien y nunca peque. Todos hemos pecado. Pero ellos en esa manera entienden el término, y cuando decimos que nosotros los creyentes somos santos, la primera pregunta que sale de ellos es: ¿a poco nunca pecas? No es eso. Yo soy santo en el sentido de que Dios me santificó, me sacó del mundo,
Y sí me limpió de pecado por medio de la sangre de Cristo, pero el significado primario es que Dios nos apartó, nos consagró y nos sacó del bote de la basura, por así decirlo, para usarnos para propósitos nobles y de consagración para Dios. El pecador es santificado al momento de creer para vivir una vida santa. O sea, no vive una vida santa para que entonces Dios lo santifique y Dios lo recompense. Como ya hablamos, eso es salvación por señorío. Porque una vez que somos apartados del mundo para Cristo, al momento de creer, de ahí en adelante se espera que continuemos un proceso que no termina de santificación, de vivir para Dios. Dice Romanos 6:19, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Esa es nuestra encomienda, esa es nuestra meta y nuestro propósito ahora como cristianos, vivir para Dios. Y así como el que nos llamó es santo, así nosotros debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir. Y ser santo, como han escuchado ustedes seguramente en algún mensaje, en algún estudio, no quiere decir necesariamente libre de pecado, no quiere decir que todo lo que haga es perfecto, sino simplemente quiere decir que está siendo diferente al mundo. Cuando Dios separó a su pueblo Israel para ser diferente a todas las naciones que sacrificaban a los ídolos, que ofrecían sus hijos a los ídolos, a Moloch y a otros falsos dioses, Dios quiso apartar, santificar al pueblo de Israel para que fuera diferente. Ser santo no es ser raro o extraño, ridículo, sino diferente simplemente al mundo, y esa diferencia la hace Cristo en nosotros. Y esa santificación, la santificación de Cristo en cuanto a ser libre, limpio de pecados, nos es imputada al momento de creer. 1 Corintios 1:30. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Estas santificaciones también, si no solamente el hecho de ser apartados del mundo para ser dedicados a Dios, sino que también es una purificación moral. Dice 1 Tesalonicenses 4:3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Una vez que venimos a Cristo, nos damos cuenta que la manera de vivir del mundo es una abominación para Dios. Y aunque todo el mundo lo haga y aunque todo el mundo participe de ciertas cosas, a Dios no le agrada. Dios quiere que nosotros vivamos apartados completamente de eso y vivamos vidas completamente diferentes. Porque a fin de cuentas la meta es ser como Cristo, alcanzar la imagen de nuestro Señor Jesucristo, como nos dice 2 Corintios 3:18, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Y dice Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y es bueno
tomar las vidas de otros santos o santas de Dios como ejemplos para ser motivados a nosotros a seguir su ejemplo. Pablo decía, ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pero el modelo a seguir y la meta para alcanzar, aunque no la vamos a alcanzar aquí en esta vida, es ser como Cristo. Y esa debe ser nuestra oración hacia Dios, decirle, Señor, quiero ser como Él, quiero asemejarme cada día más a Él. Y en nuestra consagración, nuestra entrega al Señor y en nuestro análisis y evaluación de año tras año de cómo ha sido nuestra vida, debemos siempre compararla con esa medida sublime de la estatura del varón perfecto, para ver si hemos alcanzado la meta y la medida que nos ha trazado Dios. Pues bien, estas son las bendiciones de la salvación. Hay una más que es la de la seguridad del creyente y es parte de todas estas bendiciones, pero vamos a ver esta en forma separada, ya que hay dos grupos completamente opuestos en cuanto a esta doctrina de la seguridad de salvación, que es también llamada la perseverancia de los santos.